Bueno, aquí seguimos en este miércoles 20 de agosto, en lo que tiene que ver con la entrevista central de este matutino Su Mundo. Y de inmediato decir que nuestro invitado del día de hoy, ciertamente lo conocimos en las batallas creativas de los medios de comunicación, un pensador de la creatividad y de la comunicación en sentido general, y también lo vimos por las calles y callejones de Monteplata, Sabana Grande de Boyá, hace unos años, y ha seguido ese trajinar. La verdad es que Charlie Mariotti es un gran político, ex secretario general del PLD, ex senador por su provincia Esmeralda, y ahora también precandidato, aspirante a la candidatura de la presidencia por el PLD. Buenos días, senador. Buenos días, jóvenes. Ahí los vemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para los que están en YouTube. Bueno, esos contenidos ahora son infinitos. Sí, claro. Así es. Qué lindo. No son atemporales. Sí, señor. Para decir una palabra bonita, comenzando el día. ¿Cómo le va en su proyecto Al Mediodía? Bien, bien. Es un programa que anda buscando lo que la inmensa mayoría no anda buscando. Sí. Y eso ya de por sí es retador. Sí. Cuando me refiero a lo que la gran mayoría no anda buscando, es que es un programa muy de nichos. Hoy en día la gente prefiere más la estridencia, el escándalo, el histrionismo, la exacerbación, la exageración, la hipérbole. Sí. Nosotros vamos en línea de llegarle a la gente, poner a la gente a pensar, poner a la gente a analizar y que reciba una información de calidad y que le deje algo. Sí. Le deje algo. Me acordé y esa es la idea. Sí, me acordé del tema de su programa Charlie Mariotti y compañía Al Mediodía, porque a esa hora yo tengo otro trabajo, entonces, pero lo vi diferido. Y al usted decir ahora buenos días, buenas noches, buenas tardes, y que muchas veces vemos los contenidos en horarios diferentes a la hora de emisión natural, me encontré con él en un horario diferido, no recuerdo bien, de noche, de fin de semana, no recuerdo bien. El tema es que vi eso sí, que está muy bien balanceado. Tiene una pléyade de jóvenes ahí muy interesante. Salvo Maribel Contreras, que ya es de la veterana. Maribel y yo. Sí. Somos los dos ancianos. Pero fíjate, nosotros tenemos... El contenido de Al Mediodía es diverso. Por eso el eslogan es diversidad divertida. Información sin sufrición. Sin sufrición. Radio y redes y radio, pero es radio responsable. O sea, de responsabilidad, de redes responsables. Y así nos hemos mantenido y vamos para 5 años. Pero ayer, por ejemplo, que a veces yo no puedo ir por las ocupaciones, ayer recomendamos un libro. Ahora estamos probando una muchacha, se llama Fiorella, que estuvo con Jessica Pereira, pero decidió irse como a contenidos más de calidad, para no poner etiquetas, pero diferentes. Ayer fue el primer día, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo y gracias por entrar por ahí porque nos ayudas. Ayer nosotros tuvimos 2 invitadas, muchachas. Oye esto, Monclus. Una muchachita de 24 años, graduada en Estados Unidos, en gerencia hospitalaria, gerencia clínica. No medicina, no doctora, no. Gerencia de hospitales, gerencia de salud. 24 años. Y esa niña, esa muchachita, nos dio una cátedra y dijo cosas, por ejemplo, aquí hay un gran error dominicana que en vez de quedarse allá, está haciendo
lo contrario a la mayoría, que es no volver a su país, aplicar lo aprendido. Y ella decía que, voy a poner un ejemplo. Aquí, para ser director de un hospital, hay que ser doctor en medicina. En la tradición criolla. Sí. Y ella decía, no es verdad. La gerencia tiene que ser para un gerente. Tiene que ser es una especialidad que no tiene nada que ver con especialidades clínicas. Oye bien, pero oigan esto, la otra invitada, 24 años también. Madrid, Unión Europea, perdón, se llama Eva María de Castro. Experta, ¿en qué? Inteligencia artificial, regulación, con 2 máster, 2 maestrías, con 24 añitos, y trabajando en un bufete de abogados, de los más grandes de Madrid, que tienen que ver con todo el tema de la regulación, de las tecnologías, de las telecomunicaciones. Esa se quedó allá. Esa dice que ya vendrá más, cuando tenga más edad, a aplicar sus conocimientos en la República Dominicana. Pero pocos programas tienen esa vocación. Nosotros promovemos mucho el emprendurismo. Tenemos un segmento solo para eso, Camino Propio. Nosotros, tecnología todo el tiempo. Entonces, yo no he querido bajo ningún concepto, yo he cuidado mucho ese concepto, porque cuando perdimos la senaduría por la ola, el tsunami del 2020, bueno, de hecho en carpeta tenemos varios proyectos, pero ese fue el primero que arrancamos. Y lo he cuidado mucho porque cada día que pasa nos damos cuenta de que nos buscan, La gente también comienza como espérate. Y nos ayuda el caos. Ayuda mucho. Nos ayuda el caos. Sí. Yo el estoy caos ahí, citadino, me refiero. Sí, yo estoy ahí permanentemente porque yo no quito la 98.5. Se sabe la programación completa. Solamente me desconecto de 2 a 3 de la tarde y usted sabe por qué. Pero yo debo destacar que no al iba mediodía, eso, no iba. Al mediodía, no, lo debo decir. Yo soy una persona honesta. A las 2 de la tarde me desconecto, de 2 a 3, y vuelvo y me meto a las 3 de la tarde. Entonces, al mediodía, con Charlie Meriotti y compañía, es un programa que apuesta a la excelencia en todo. Por ejemplo, Azul, esa mujer la adoro. Maribel Contreras, Juanjo también, Jenny Aquino. O sea, es un equipo de talentos, de gente muy talentosa y muy joven, con una gran capacidad. ¿A usted qué le dicen, don productor? ¿Por qué? Bueno, porque ellos comenzaron con la chercha, con el relajo, porque se relaja mucho, pero relajos con orden y con altura. No, sí, claro, porque es diversidad divertida. Y con el tema de que yo venía de ex senador, después secretario general, entramos en el tema. Entonces, a mí no me digan ex, yo soy don productor y don conductor, y ustedes son semiconductores. Era en la línea del semiconductor, donde el conductor, el chips, el microchips, el microconductor, el semiconductor, también un poco en la línea de, digamos que un relajo un poquito tecnológico. Sí. Pero el semiconductor ahora es una joya en el mundo tecnológico. Pero claro, pero así es, pero esa era la chercha. Bueno, no se quejen, no, porque ¿por qué semiconductores? Pero ustedes no saben lo grande que yo los estoy poniendo. Charlie, yo quisiera, para entrar a los otros temas. Vamos a los temas ahora. No, porque ya me sacó una lagrimita cuando dijo la primera. Es que la yo quiero primera conectar. gerente. No, espérate, Monclúa. Es que yo quiero conectar ahí con lo de productor. Sí. ¿Cómo está el productor y conductor Danilo Medina? El productor y conductor Danilo Medina. Fajado de campana a campana. Sí. Como buen hombre, como buen sanjuanero y buen hombre del campo, que aprendió a levantarse temprano y a trabajar y a pasar trabajo para crecer, desarrollarse, autopromoverse, promoverse y llegar a donde llegó. Danilo solamente sabe una cosa, de verdad, fuera de cualquier consideración que usted pueda tener, hay que reconocerle que es un trabajador incansable. Sí. 24/7.
Aquí se ha planteado, este espacio se ha caracterizado por tener diversidad de pensamiento político y de ejercicio político. Aquí vienen todos los sectores como norma, ¿verdad? Y se ha establecido como que Danilo Medina tenía como preferido dentro del PLD. Y se habló de Gonzalo Castillo. Ahora tú dices. Sí. Ahora. Sí, ahora. Bueno, yo con lo de Gonzalo yo te lo pongo simple y lo resumo. Ojalá. Ojalá que. Ojalá Gonzalo tome una decisión y diga voy al ruedo. En el caso particular de Charlie Mariotti, a mí solo me serviría como elemento motivador. Sería para mí más retador, más ponte en esto en vez de 100, 110, ponle torque, métele caballos de fuerza, ¿de acuerdo? Acelera, en mi caso, para que lo entendamos. Porque si Gonzalo entrase al ruedo, y eso hay que decirlo con toda honestidad, Sí. Gonzalo fue candidato presidencial. Y tú dirás, en un momento tú dirás, bueno, pero sacó 38, sí, pero tenía el gobierno entero detrás. El gobierno siempre es el gobierno. Y el que diga que el gobierno no es un elemento a tomar en cuenta a la hora de empujar una candidatura, claro, no importa el nivel, desde vocales hasta la presidencial, no vive en República Dominicana. Para perder una batalla. No vive en República Dominicana. Porque hasta en países de fortaleza institucional, de tradición democrática, de transparencia, donde hay régimen de consecuencias, cuando tú tienes el cargo, tienes una ventaja evidente. Hasta la Merkel, hasta Angela Merkel, en su momento, un ejemplo de probidad, de transparencia, de humildad, de sencillez, una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Pero siempre tiene un peso, la posición tiene un peso, que lo lleva adentro. Porque si no tuviese ese peso la posición, uno no se matara por obtenerla. O sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gonzalo fue candidato, sacó 38 y en una situación muy desfavorable para el PLD, hizo su papel. Ahora, ¿qué se decide? ¿Le mete dinamismo la salida de Gonzalo si apareciera? Creo que sí, totalmente. Te voy a decir algo. Totalmente. Te voy a ofrecer este dato. Anoche yo estaba en la actividad de Omar Fernández y me encontré ahí en el pasillo, en la recepción del hotel, a Gustavo Sánchez, que estuvo aquí recientemente y aquí anunció su apoyo a Gonzalo precisamente. Y nos dijo anoche que Gonzalo, creo que mañana jueves, lo va a anunciar a él como su coordinador de campaña. Vamos a esperar que Gonzalo lo anuncie. Porque si Gustavo te dijo eso. No, Gustavo me dijo eso. Sí, Gustavo Sánchez. Sí. Te dijo que lo van a anunciar a él como coordinador de campaña. Sí. Bueno, si anuncia coordinador de campaña, ya está en campaña. Sí. Entonces vamos a esperar ese anuncio con ansias. Yo le hago una pregunta. Se dieron varias coincidencias. Se dieron varias coincidencias. Don Charlie, don productor, se dieron varias coincidencias. Gonzalo Castillo estaba muy apartado del foco público, estaba muy escondido del foco público. Inmediatamente pasó la reunión entre el presidente Luis Abinader y Danilo Medina para tratar el tema migratorio. Comenzaron a aparecer fotografías con algunos mensajes cortos de Gonzalo Castillo. Y después entonces algunos videitos, hasta el punto de que mucha gente especuló que Gonzalo Castillo ya estaba entrando como un posible aspirante a la candidatura presidencial. Muchas personas dicen que es el alfil de Danilo Medina, que es el candidato preferido de Danilo Medina Sánchez, independientemente de que Gonzalo envió una carta
al PLD, diciendo que no quería que lo consideraran como posible candidato presidencial, pero ya está metido. Y por eso es que hay mucha gente que considera que Gonzalo Castillo es el candidato de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué piensa usted de eso? Ya se habló así en el 19, se habló en el 20, la época aquella del algoritmo. ¿Pero y lo fue? Del famoso, bueno, no, pero no era cuestión de preferido, era cuestión ahí de lo que le convenía al PLD en ese momento. Para mí, al margen de lo que puedan decir compañeros que se vieron y se sintieron afectados, yo hubiese tomado la misma decisión que tomó el presidente de la República de entonces, yo también, porque realmente ahí había una realidad respecto a la figura de Gonzalo en aquel momento. Era un ministro súper bien valorado y apreciado, y te está hablando quien era hasta jefe de campaña, era uno de las personas más cercanas de Reinaldo Pared Pérez, que era un aspirante. Entonces, fíjate con la claridad con la que te estoy hablando. Ahora, ¿qué pasa? Hoy son realidades totalmente diferentes. Yo no creo que Danilo, en la coyuntura del PLD de hoy, pueda tener preferidos. Los preferidos de Danilo somos todos y todas cuando aparezcan mujeres. Todos y todas. Danilo tiene que ser un árbitro. Aquí no hay posibilidad no hay por qué hacer una apuesta al error, a generar problemas donde ahora mismo, salvo el que somos aspirantes y estamos compitiendo por una posición, no hay problemas más allá. Entonces, reitero, que anuncia Gustavo mañana. ¿Qué va a ser el que y ya sabemos que está en campaña. Pero hay gente que dice que no puede confiar en Danilo. Ya, ¿verdad? Se acaba el tema. Don Charlie, pero es que hay gente que dice internamente en el PLD que no pueden confiar en Danilo porque muchas veces dice una cosa y hace todo lo contrario, por detrás hace todo lo contrario. Entonces es a eso a lo que mucha gente en el PLD le tiene miedo, a que Danilo, aunque no lo haga públicamente, sí le ponga al servicio de Gonzalo Castillo su estructura y la gente que lo apoyó a él. Charles Mariotti va a echar el pleito como quiera. Aunque aparezca San Danilo, San Gonzalo, San Cristóbal, San Francisco de Asís, San Francisco de Santiago, San Francisco de la capital, nosotros vamos a aspirar a ser candidato presidencial del PLD. Cada quien que haga lo que entienda que tiene que hacer. Perfecto, en lo que esperamos, Wenda, la víspera, las próximas 24 horas que Gonzalo anuncia a Gustavo Sánchez, ¿quién va a ser tu jefe de campaña? Y a mí me gustaría conocer un pilar de tu propuesta para los compañeros del PLD, te elijan como su candidato precandidato presidencial. Yo no tengo ese nivel de desesperación. De generarme tan temprano problemas. Tú debes tener un jefe de campaña, evidente. Debes tener un cuerpo de asesores, de consultores, de almohadas para conversar, consultar, que sean capaces de decirte no se puede, no se debe, y que te confronten y te enfrenten con verticalidad, con seriedad. Tú necesitas un coordinador operativo. Todavía yo no necesito entrar ahí. Hay muchas cosas que hacer. Eso siempre genera fricciones y conflictos. Entonces, vamos a caminar. En cuanto a pilares, me pides uno, evidentemente que para mí determinante la educación. Porque yo lo resumo en dos expresiones. Una, la salud, la educación es la salud de un pueblo. Porque la educación es un elemento transversal que afecta la vida positiva o negativamente en todas sus expresiones, en todas. Cuando usted tiene educación,
de verdad, usted te respeta señales de tránsito. Cuando usted tiene educación, usted tiene conciencia medioambiental. Cuando usted tiene educación, usted fácilmente entiende perfectamente lo que es la economía circular, lo que es el tema de la basura, de los residuos. Cuando usted tiene educación, usted sabe lo que significa el ejercicio, la actividad física. Cuando usted tiene educación, usted sabe lo que significa criar más o menos, cómo llevar un hijo, cómo llevar una familia. Cuando usted tiene educación, sabe cuál es el valor de una mujer en la sociedad. Y usted va a ser siempre, menos en el caso de la masculinidad del hombre, menos propenso al maltrato emocional, al maltrato físico. Cuando usted tiene educación, usted puede perfectamente arribar a ese estado obligado y necesario de construcción cívico-ciudadana, de esa ciudadanía responsable. Entonces, para mí sin educación no es posible absolutamente nada. Y en esa misma línea, salud, pero mirada siempre, con la mirada siempre, desde la prevención, no de la curación. Aquí nosotros tenemos un desafío extraordinario que prácticamente nadie se ha decidido a entrarle por los intereses que existen, que es la atención primaria. Hasta que en la República Dominicana no tengamos atención primaria por todas las esquinas y todos los rincones, de que el especialista sea el cuarto, el tercer escalón, aquí vamos a tener problemas. Y después pudiésemos hablar el día entero, porque por lo menos en eso sí estamos lo suficientemente claros. No, evidentemente. Perdón. ¿Por qué Charlie Mariotti entiende que hay luchas de intereses para establecer el sistema de medicina preventiva? Bueno, mira, hay un comunicado que están pidiendo médicos familiares. Por ahí se entra en la puerta del sistema de salud y emergenciólogos. Entonces, ¿por qué tú dices que hay un conflicto de intereses para que esa estrategia comience a funcionar? El primer piso, cuando te paras en el primer piso, ahí hay menos dinero. Porque ahí el tema se resuelve, con seguimiento. Usted tiene en una unidad de atención primaria, tú tienes elementos que son básicos, pero que no por básicos dejan de ser fundamentales. Porque hipertensión, mientras tengo una farmacia del pueblo con medicamentos, aunque sean genéricos, pero de calidad, porque hay genéricos de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, hipertenso, yo lo cuido, les recomiendo una alimentación, no tiene que buscar una fortuna para tener una alimentación saludable, ¿verdad? Pero usted le dice su biberito, menos grasas, menos mantequilla. Correr, caminar. Claro, camine su media hora, cumpla por lo menos con sus 150 minutos a la semana. Ese señor de 60, 65, 55 para arriba, dura más para ir a buscar la ayuda de un especialista porque tiene un seguimiento. Cada mes él tiene que ir a cumplir con su cita, ¿verdad? Y así, diabetes. Te vas a fajar con la diabetes. Le vas a estar dando seguimiento. No tiene que llegar donde una endocrinóloga o un endocrinólogo, ¿verdad? Que la consulta, por menos que cueste, si no es acreditado, vale 3,000 pesos. ¿Cuánto vale una consulta hoy? Mínimo 3,000 pesos. Entonces yo tengo que evitar que ese señor que tiene diabetes me vaya a alargar lo más posible esa visita. Porque cuando hace esa visita, ¿qué pasa? O tiene el subsidiado de SENASA o tiene el contributivo. Aquí todavía no existe la figura creo que todavía no se ha implementado el contributivo subsidiado, que es otra. Entonces, la estrategia de atención primaria es un atentado a los negocios de las farmacéuticas y de las medicinas. Evidentemente que hay muchos intereses que se han opuesto tradicionalmente. Y en el caso del contributivo subsidiado,
en lo que se resuelve el famoso tema de SENASA y el déficit que no se sabe de cuánto es, porque a mí me han dado cifras que yo me he quedado putrefacto, como dice un amigo mío, por no decir estupefacto. Sí, es verdad. Me hablan de 17, 18, 20 Hay muchos problemas ahí adentro, Pero el contributivo subsidiado es una figura que hay que pensarla porque pudiera ser un elemento promotor que alivie el tema de la informalidad. Mire, usted habló de educación como principal. El tema de la informalidad, en la informalidad la salud es un elemento clave. Clave. Entonces, creo que más o menos te respondí. Sí, claro usted habló como educación como el principal pilar dentro de su propuesta a la militancia y al pueblo, porque usted va a ser candidato del pueblo dominicano en general, no solo de los PLDistas. Y es un tema vital. Ayer dijo el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, que estuvo aquí ayer con nosotros, dijo que Luis Abinader debería pedirle perdón al PLD y al pueblo dominicano desde un furgón escolar. La situación de la educación, de toda esta falta de aulas, ¿cómo lo evalúa usted que aspira a dirigir el país? El tema de educación. Es el sello, es el signo en sentido general de este gobierno. ¿Cuál? La improvisación. La falta de planificación y el llegar al gobierno sin un plan. Cuando Danilo Medina llegó al gobierno en el 12, en la transición, Danilo llegó al Palacio el día 1 y ya el día 1 sabía para dónde iba. Porque tenía todo un proceso previo de seguimiento, plan de gobierno, quién es quién para ejecutar y desarrollar esas acciones, cuáles van a ser las políticas públicas fundamentales. Entonces, por eso Danilo fue exitoso. Y tenía un hombre de la calidad de Gustavo Montalvo. Cuando usted coge ese entorno que tenía Danilo Medina en el 11, que trabajó el plan de gobierno, muchas lumbreras y mucha gente de experiencia, de peso. Esta gente llegaron y ni siquiera tenían la más mínima idea de para dónde iban. Así de simple. Pero hay mucha gente con experiencia ahí adentro que venía del PRD. ¿Y? Eso, que algo deben saber ellos. Gobernaron 4, 8. ¿Y qué pasó? Después el 4, en el 2000-2004. ¿Y qué pasó? Los hechos están ahí. Entonces sí, hay mucha gente con historia de PRDismo, con trayectoria, gente del entorno de Milagros, de Doña Milagros, del doctor Peña Gómez. Sí, es verdad, pero a veces tú tienes un gran hombre, una gran mujer, otro gran hombre, otra gran mujer, pero tienes que ver cuál es la agenda de cada hombre y de cada mujer en función no de sus visiones particulares, sino de una visión discutida, asumida, compartida como un objetivo y con líneas de acciones comunes. No un tema de que yo tengo a Charlie Mariotti que sabe de deportes. Ha sido un dirigente deportivo toda su vida. Bueno, ahora, no, yo no voy a llegar, supongamos, yo no voy a llegar al MIDEREC, al Ministerio de Deportes y Recreación, sobre la base de mis concepciones, de cómo yo veo el deporte, cómo veo la integración del deporte escolar, de los clubes deportivos escolares, cómo veo el tema del deporte de alto rendimiento, cómo veo el tema del deporte universitario, que aquí prácticamente no existe, ya no, integrado a lo que debe ser un ecosistema deportivo nacional. Ahora, la visión mía pesa. Ahora, si esa visión con el presidente de la República, con el candidato presidencial, se va discutiendo y con otros técnicos y llegamos a acuerdos y decimos, cuando lleguemos y asumamos el 16 de agosto, por aquí es que vamos,
la cosa cambia, pero Danilo la Medina, cosa es diferente. El gobierno del PLD... Y eso no pasó con el PRM. El gobierno del PLD se destacó, y hay que decir del PLD del tiempo de Danilo, por construir miles y miles de aulas escolares. Y este gobierno lleva 5 años y lo que hay es un déficit. ¿Qué usted le diría, por ejemplo, a Luis Miguel de Camps, que acaba de llegar? ¿A quién? A Luis Miguel de Camps. Luis Miguel le dieron posiblemente el puesto más importante de la República Dominicana. Ojalá no termine siendo una víctima. ¿Puede ser una víctima? Claro. ¿Y cómo? Ojalá no termine siendo una víctima. Bueno, ya tiene una carga grande arriba. La apertura del año escolar. La bola que le dejó, la pelota que le dejó el hoy destituido Ángel. El director, director de ejecutivo de Víctor INAVIE, Castro. de INAVIE, con las declaraciones que dio antes de que se emitiera el decreto. Pero mire, le voy a decir una cosa. Ustedes no recuerdan el famoso proyecto de ley. Se llevó al Congreso un proyecto de ley que supuestamente lo que iba a permitir era romper los nudos legales con ingenieros, que si solares, que si tierras, que estaban en litigio, que tenían problemas sucesorales. La idea era que eso facilitara los procesos para terminar escuelas. Sí. ¿Qué pasó? Nada. No pasó prácticamente nada. Cuando tú oyes hablar de politécnicos, de liceos elevados a politécnicos, solamente hay que hacer un ejercicio, uno solo. ¿Cuántos tienen talleres? ¿Y para qué son los talleres? Entonces, yo no tengo una concepción de la vida maniqueísta, ¿verdad? Sí. No es solo negro o blanco. No, claro. Y en mi adolescencia me leí al persa, a ese persa Manus, no recuerdo el nombre exacto ahora, que fue quien... Eso se convirtió prácticamente en una doctrina, en una filosofía, casi en una religión, el maniqueísmo. Maniqueísmo. El bien o el mal o el bien. No. Yo creo que el gobierno tiene sus méritos. ¿Lo tiene? Sí, los tiene, claro. ¿Cuáles? No, yo creo que en turismo no han ido mal. En turismo no han ido mal. La única... Y en el mismo tema de la educación habría que verlo desapasionadamente. Desapasionadamente. Pero ellos tienen sus alabarderos, ellos tienen sus juglares, tienen sus cantores, ellos tienen sus reggaetoneros, ellos tienen sus opinantes, ellos tienen sus comunicólogos, ellos tienen suficiente dinero para poner a toda esa gente a cantar y a alabar. ¿Verdad? Y a decir Hosanna, Hosanna, Luis, Hosanna, Hosanna. O sea que yo no voy a entrar ahí. Pero en el caso, yo creo del turismo, yo creo que no han ido mal. Y creo, la única crítica constructiva con el tema del turismo es que hemos perdido mucho tiempo con promover y desarrollar el ecoturismo como tal. Aquí hay 14, 15, 16 provincias. Sí, pero eso es un hándicap. Que tienen... Charlie, es un hándicap. Que entonces, tienen... No le demos la totalidad. Que tienen... Si no han podido diversificar la matriz turística, no hemos avanzado. Que tienen un problema... Espera. Vamos a recordar al viejo Ángel Miolán, que salió a buscar turistas. Ya los turistas llegaron. Hay que diversificar la matriz turística. Evidentemente. Y mira el elemento tuyo y tu provincia. Esmeralda, que tiene un potencial terrible, no se ha desarrollado, entonces sacamos menos de cero ahí. Perfecto, pero yo quiero que me dejen eso a mí, a la presidencia mía, porque Costa Rica comenzó un proyecto
como política pública. Tú sabes que te admiro. Mira, el todo incluido ya fracasó. Pero déjame Oye, explicarte. Oye, no. fracasó. Oye lo que dijo fracasó? Frank. Déjame Oye lo que dijo explicarte. Frank Rainieri, que aquí. ¿Cómo que fracasó? Aquí. Pero será oye, que- pero oye lo será que dijo que se Frank. agotó. Que un turista No, lo que Frank está tiene gastando razón. son $300. No, que esa debe ser la meta. Fue lo que Frank Superar dijo. esa Claro, meta. eso fue lo que dijo. Pero Superarla, el gasto es menos. El gasto no es $300. Ojalá fuesen $300. El tema, mira, Costa Rica, ¿qué dijo? Porque todo al final es planificación, es sentarse, es definir cuál es el puerto, dónde queremos llegar. El que no sabe para dónde va, antes de salir ya llegó, porque se quedó ahí mismo. Se quedó ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Costa Rica? Miren, por cada dólar que entra de turismo de sol y playa, yo quiero avanzar a ver qué puedo lograr en materia de ecoturismo y que las comunidades que no están en el ámbito del sol y la playa, ¿verdad?, puedan echar hacia adelante y vincularse, fortaleciéndolos asociativamente, con economía colaborativa, solidaria, cooperativas, etcétera. Pero Costa Rica hoy anda prácticamente, creo que es 0.45 centavos de dólar ya. No llega creo que a 50 todavía. 50 centavos por cada dólar. Pero va avanzando. Aquí todavía nosotros no estamos ni cerca de ahí. Entonces yo creo, en sentido general, tú dirás, la economía, yo creo que ese dólar ahí, todavía, el gobierno a nivel macroeconómico, con sus deslices y ciertos desvíos y a veces un poquito de falta de firmeza respecto a imponer, a ser más duro con los bancos y con el sector financiero, mi opinión, yo creo que en sentido general también ha tenido resultados. Vamos a hacer una pausa, Ok. Charlie, precandidato por el PLD a la presidencia, pero hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que los conmina a ustedes a una situación interna. ¿Cómo es que ustedes se van a poner de acuerdo para la escogencia del precandidato interno en el PLD? Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Charlie Mariotti, ex secretario general, ex senador y precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, seguimos aquí conversando con Charlie Mariotti, precandidato a la presidencia por el PLD. ¿Cómo es que ustedes van a decidir al interno del PLD ponerse de acuerdo el modelo de escogerlo a ustedes mismos, entre sus iguales? Mira, lo que primero tenemos que estar claros en una cosa. El PLD ya dijo que aceptaba la sentencia, puso unos peros, pero dijo aceptamos la sentencia. Y la sentencia es lo suficientemente clara. Es una sentencia que no deja como espacios para la duda, para la interpretación. Ninguna. En cuanto al método, el principal problema de nosotros no es el método. ¿Y qué es? Es la fecha. Lo que ha sido motivo de discordia es la fecha. Porque nosotros tuvimos la dicha, la otra vez pudimos, pero eran circunstancias totalmente diferentes. Primero, Luis iba a ser el candidato. Luis sabía que tenía altísimas posibilidades de ganar las elecciones. El tema de Luis Abinader era porcentaje, pero las encuestas decían claramente, la gestión tenía una aprobación bien alta. El PRM sobre el 44, 45%. Entonces, él mismo como figura, siempre hay 55, 57, 60. Más la guerra de las encuestas, poniéndolo hasta en 70. Bueno, Leonardo Aguilera llegó a ponerlo en 68, 72, para desmovilizar y desmotivar a la oposición política. Entonces, eso no se repite. Eso no se va a repetir. Entonces, la sentencia nos dice a nosotros, miren, ustedes pueden elegir cualquiera de las formas que la ley establece. Sí. Y la ley es clara, la ley dice encuestas, delegados, asamblea de delegados, primarias abiertas o primarias semiabiertas.
¿Cuál es la primaria semiabierta? La que es con todo aquel que no aparece en el padrón de otro partido político, los que están en mi padrón sí, los que están en otro padrón no, y el que no aparece en ningún padrón puede ir a votar. Pero ¿cuándo el comité político va a discutir eso? Bueno, cuando se convoque. Entonces, creo que lo más válido es que los aspirantes, no precandidatos, aspirantes, sí, depongamos, todos entreguemos un poquito de nuestras posiciones y sin prepotencia ni arrogancia, sin ánimos de imponer, nos sentemos en paz a buscar una fórmula que garantice la unidad plena, el problema absoluta del Partido de la Liberación Dominicana. El problema es que el que se benefició del bypass que le pusieron a la ley en el proceso pasado, que fue Abel Martínez, porque a él le pusieron un bypass a la ley y él se benefició, fue el que ahora le metió una bola de jabón al sancocho cuando mandó uno de su gente, Abad o Abud, a impugnar. Eleuterio, tú dices. Eleuterio. Bueno, yo no tengo esa evidencia que usted tiene. Ajá. No, aquí dijo Karen Ricardo que él trabaja con Abel Martínez sí, en el tema de... que es un abogado de Abel Martínez. Que dijo Karen el bufete jurídico que le ofrece servicios a Abel Martínez. Bueno, pero yo no tengo esa evidencia. Yo siempre he sido en mi vida política, yo he sido siempre muy cuidadoso. Muy bien. Yo no caigo mucho en el ámbito de la especulación, del que dicen, de que trabaja aquí, trabaja allí, porque al final uno termina hasta irrespetándose. El tema es, Charlie, que el PRM tiene una cantera para escoger ahí. Y la Fuerza del Pueblo, que es la otra fuerza con posibilidad de ganar la presidencia en el 28, tiene su candidato también. Y el PLD todavía no se descanta aún como de manera específica. ¿Cómo es que ustedes lo van a hacer? Porque están contra reloj. ¿Y cómo que estamos contra el reloj? Claro. Pero usted quiere que metamos a este país, que no salgamos de una. Nosotros lo que tenemos que hacer nosotros es salir a trabajar, a recorrer el país, a operar adentro y operar afuera. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Porque usted dice, sí, es verdad, en el PRM hay 11, 12, 14. Y con el gobierno, la mandaria en la mano. Sí, pero con un gobierno en franco deterioro. Habría que ver qué magia va a ser, qué va a ser el que sea o la que sea, para poder sobrevivir sin entrar en contradicciones profundas con un gobierno totalmente ineficiente y deficiente. Y que cada día, ante los ojos de la población, se degrada más, pierde confianza pública porque la está perdiendo. Ya ese PRM de 40 no existe. No. Ya esa aprobación presidencial, esos números no existen. Y en el caso de la fuerza a la que usted hace referencia, sí, ahí hay gente que tiene un techo muy corto ya, con una tasa de rechazo muy alta. ¿Qué gente? Nosotros, en nuestro caso tenemos, ¿usted sabe qué? El cielo. Usted habla de gente como que usted no quiere decir nombre. No, pero usted lo conoce. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen un nivel de popularidad que se ha deteriorado? La tasa de rechazo más alta de este país. Leonel usted sabe quién la tiene. Leonel. Usted me dijo que quería hacerme una pregunta sobre. Primero respóndame eso. ¿Quién tiene la tasa más alta de rechazo? De Leonel Fernández. El talento allí lo dijo. O sea, que él es el intérprete suyo. El afrancesado es el intérprete suyo. No, pero él lo dijo. No. Pero es mejor que lo diga usted. ¿Por dónde anda, Charlie, la tasa de rechazo de Leonel Fernández? Bueno, pregúntale a Graimer. Graimer, ¿por dónde anda? Yo no manejo eso. 44, 45, no, 42, Charlie, 45. Sí, pero es verdad, 38, cuando menos siga. Pero espérese. Di que 28, bajo a 28. Bajo a 28. ¿Tú la crees esa? Yo sí sé que en el caso de Charles Mariotti, sí, yo tengo el cielo. Solamente hay que fajarse a trabajar, hacerle caso a los grupos focales, hacerle caso, porque hay gente que no le gusta que le digan verdades.
Los números en general. Hacerle caso a las encuestas. Los números generales. A las encuestas. Hacer encuestas serias como herramienta, para establecer líneas de acción y líneas de trabajo. Y sobre todo muchos grupos focales para que te digan, para que te odien, por qué te quieren. ¿Entiendes? Charlie, ahí es que yo me concentro. ¿Cómo está el posicionamiento? PRM es que las encuestas en caída. Aquí hay mucha manipulación, ¿no? Y yo voy a encuestar ahora en octubre. Okay. Nosotros encuestamos 2.500 entrevistas. Uy, eso es un 2.2% de margen de error. 2.500 entrevistas. No para engañarnos. Es más, hasta para maltratarnos. Porque es una forma de decirnos a nosotros mismos, aprieta, dale, por aquí. Usted me dijo que me quería hablar de energía. Sí, el tema de la energía se ha deteriorado bastante. La salida, por ejemplo, de la planta número 2 de Punta Catalina, en adición a 2 más que salieron del Sistema Nacional Interconectado, creó un verdadero colapso el pasado fin de semana con grandes apagones que llevaron al presidente de la República, Luis Abinader, a visitar a Punta Catalina para ver qué era lo que estaba pasando y presentar sus disculpas al país por la crisis de la energía eléctrica. Es el hándicap del actual gobierno desde su punto de vista. Ya usted evaluó el tema de la educación y lo considera como un colapso. ¿Usted piensa que este gobierno ha fracasado en materia energética? Creo que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Vamos a ver. Nosotros dejamos las pérdidas de las sedes. Promedio creo que 29%. Y la más alta, que siempre ha sido así, por un tema de la composición de los barrios, de los lugares donde ofrece los servicios, siempre ha sido de este. Y es de este quien mataba más esos números y los alaba hacia abajo, era de este. Siempre ha sido así más o menos. Ahora, el promedio general de nosotros anduvo ahí 29, 30. Sí, un 30%. Sí, más o menos. Hoy estamos hablando de 42, 44. 55. No puede ser. De este, 55. No, pero yo digo el promedio. Yo digo el promedio. Sí, pero cuando claro, cuando tú lo coges, cuando tú coges ese promedio 40, 42, eso te quiere decir que de norte y de sur también han transitado, han caminado, han retrocedido bastante. Y eso es peligrosísimo. Y un déficit de más de 2.000 millones de dólares. Y ustedes lo dejaron en 600 y pico. 800, digamos. 800, para sí, no, perfecto. 800 y cerramos ahí. Le subieron 1.000 encima, 1.000 millones de dólares le subieron encima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Tú tienes un tema con Punta Catalina. Primero es el cuerpo del delito. Así era. Así era. Cuerpo del delito, cuerpo del delito, cuerpo del delito. Hoy es una santa. Catalina hoy es una santa. ¿Qué pasa? El gobierno cometió para mí un error estratégico fatal, determinante, y que ha sido determinante también para llegar donde estamos, llevarnos a donde estamos. Punta Catalina, hacer 2 plantas más, ¿qué costaba? Lo que el gobierno ha percibido de Punta Catalina, se habla de más o menos 6.300, 6.500 millones de dólares en 5 años. Eso daba perfectamente para el gobierno decir, tengo un muelle ahí, no tengo que embromar con ese espigón, tengo espacio, tengo tierras, tengo facilidades, tengo expertise, o sea, tenemos ya, conocemos el tema del negocio del carbón. Bueno, no quiero carbón, bueno, pero ahí tengo el muelle, bueno, me voy a gas natural, a lo que tú quieras. Sí. Hoy el gas natural tiene problemas, porque todo el tema Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ¿qué le ha dicho Trump a los europeos? Cómprenme gas. Ese gas se le compraba antes a Rusia, Bielorrusia. Y ahí está parte de la desgracia, digamos, de Alemania. Porque compraba gas súper barato
súper barato a Rusia, pasando por Ucrania, Bielorrusia, sí, claro. Por eso es que la OTAN claro, quiere que claro, Ucrania entre. Claro. Entonces, 2 Punta Catalina, 2 Santa Catalina, alivio total para la República Dominicana. Pero no, el tema era cuerpo del delito, corrupción, Desacredita eso. corrupción. Sí. Y hoy es el mejor activo, por mucho que tiene el gobierno dominicano. Ahora, cuando usted va a la inversión, Sí. contadores digitales, contadores eléctricos, cuando usted va a la inversión postes eléctricos, Sí, sí. cuando usted va a la inversión en redes urbanas, urbanas, semiurbanas. No estamos hablando de ETED, no estamos hablando de la empresa de transmisión de electricidad, que es la que tiene que ver con plantas, con subestaciones, con las grandes infraestructuras de transmisión eléctrica. No, estamos hablando de las que tocan a las sedes, que son la de los barrios. Cuando tú te vas ahí, tú te vas a dar cuenta que la inversión no ha sido consistente en función de la demanda, de lo que se requiere para ver en qué medida se puede lograr energía servida, energía cobrada. ¿Cuántos usuarios tú tienes hoy? Tú tienes cerca de 700,000 dominicanos usuarios, sin contadores. 650, 700,000 sin contadores. Entonces, hay unos temas estructurales que hay que resolver, eso es verdad, pero hay cosas que se debieron hacer y no se han hecho. ¿Cuántas subestaciones y estaciones han sido reparadas, construidas? Creo que, claro, ojalá me corrijan, porque yo no tengo problema con decir me equivoqué y admitir el error. Creo que Palamara le metieron un dinero. Palamara es vieja. Es vieja, pero... Creo que a Palamara le metieron un dinero y a 2 o 3 más. Entonces, tú tienes un tema serio porque fíjate que el gobierno se cubre, está la crisis, el presidente va y dice, discúlpenme, pero de una vez dicen, ahí viene Manzanillo. En Manzanillo se supone que son 2. Está en un área, creo que está Propagás, Arturo Santana y unos socios, y creo que en la otra ala está Vicini, son 2 plantas que hay en Manzanillo, y ahí está Tropigás y Propagás, Carlos José Martí. Tengo entendido que el Fondo de Inversión de Energía de los RISEC viene con una de 200 y tanto, entre las 2 creo que son más de 400 kilos, pero qué bueno, pero eso estamos, ¿tú sabes de cuándo estamos hablando? ¿A qué distancia estamos? Estamos hablando del 26-27, 26-27, dependiendo de lo que pase en el mundo. Entonces, cosas que debieron hacerse, no se hicieron en el plano de las sedes. Entonces, tienes un déficit ahí de 2,000 millones de dólares, y mientras tanto, la energía más barata que se sirve en la República Dominicana, 11 centavos, creo que 11 centavos entre 10 y 12. el kilo, el kilo es el de Punta Catalina, pero prefirieron meter la barcaza de los negros. Catalina es más cara. No, la más barata. La DGI es que pagan eso, Charlie. No, la EGI es energía hidroeléctrica. Esa es la más barata. Esa es la más barata. Ahora, ¿qué es lo que está como pasa? entre 9 y 10 centavos. Sí, claro. Óyeme esto. Prefirieron meter la barcaza de los negros, la de los turcos. ¿Tú sabes a cuánto me dicen que cuando entran los, ¿cómo es que se llama? El mercado... Spot. Se ha llegado a pagar 48 centavos de dólar. Un kilo ahí, 0.48 centavos de dólar. Aquí Juan Gómez dijo que hay una que está pagando a 100. A uno y pico. A 1.18, 1.20. 1.9. Sí. Claro. No recuerdo. Sí. Hay una que se ha llegado a pagar a 1.18 de dólar. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Y ojalá nos toque a nosotros entrar en esa discusión desde la presidencia de la República. El mundo. ¿Qué está pasando hoy? La inteligencia artificial. Aquí
en el mundo hay un problema muy serio porque la demanda que viene con la computación cuántica, porque nosotros estamos concentrados en un problema que nos está carcomiendo, que está reduciendo calidad de vida de dominicanos y dominicanas. Los apagones acaban, destruyen hasta emocionalmente, psicológicamente. Sí. Eso estresa. El microempleo. Eso estresa. Claro. La microempresa claro, y la informalidad, sí. Los informales. Eso afecta a la vida ciudadana, de la A a la Z. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes países que están diciendo desde ahora, yo voy a tener una demanda de energía por el tema de la computación cuántica, del tema de la inteligencia artificial, del tema de las criptomonedas, en la medida en que se promueva y siga caminando la idea de la desintermediación financiera, que es una tendencia en el mundo en el sentido de que no haya bancos centrales, de que los negocios lo hagas tú sin necesitar un banco. Tú vas a requerir energía 2, 3 veces la que tienes programada hasta el 2030. Entonces es un elemento desafiante. Sí. Que tenemos que sentarnos. Parecería, Charlie, que el único que está en condiciones de debatir eso contigo es Leonel Fernández. Bueno, nosotros sugerimos a Samuel Sena del CODES que promueva un debate entre los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y le agradezco que para que hablemos de estas cosas. Y le agradezco a usted infinitamente el que me ponga al lado de esa figura de primer orden. Me da la impresión que fue mi jefe cuando fui gobernador de la provincia de Monteplata, cosa que le agradezco. Me da la impresión, Charlie. Una persona a quien le tengo mucho respeto y admiración por su capacidad. Por su capacidad, que no se le puede negar. No, estoy viendo que el único que está en capacidad de debatir esos temas en un debate abierto eres tú y Leonel Fernández, por lo que estoy viendo, porque no había visto aquí un político abordando ese tema que tanto se está debatiendo allá afuera. Bueno, cuando Plan... ¿Tú estarías dispuesto a hacer un debate en ese con quien tema? sea. ¿Con quien sea? Con quien sea. Okay. Mire, cuando Plan... Pero con Leonel Fernández. Cuando Plan habló de la teoría cuántica, Max Planck. Planck, sí, el alemán perseguido por Hitler, y creo que le mataron hace un hijo. No se imaginaba lo que estaba, la revolución y lo que iba a provocar en el futuro de la humanidad. Hoy en día, ¿por qué ustedes creen, para cerrar, y gracias por su benevolencia y su misericordia, que China se está metiendo en unos líos con la India, allá arriba en el Himalaya, en el Tíbet, para hacer presas? Porque es la energía más barata. ¿Por qué China está metiendo dinero en fotovoltaica? Sí. Que la inversión es alta, pero después vas en coche, en eólica, en submarina, aprovechar la fuerza del mar. Porque China sabe que lo que viene es una guerra por la energía más eficiente, más constante y más barata, en función de que de la inteligencia artificial, que va a requerir kilómetros de servidores. Tú cambiarías ya se terminó el tiempo. Una de las luchas que tenemos en el sector eléctrico, Charlie, es cambiar también la matriz energética. Claro que sí. Eólica, fotovoltaica. Aquí hay 12, 13, 14 presas que faltan todavía. Que faltan. Aquí faltan todavía como 10, 12 presas. Yo tengo el estudio. Cuando yo vuelva, recuérdenmelo, se lo voy a traer con lugares específicos. Aquí nosotros debemos ir al agua, pero decir doble mirada, preservación y siembra de agua. Gracias, Charlie. Y la siembra de agua solamente es por la vía de recuperar cuenca alta, cuenca media y sembrar árboles. Claro. No, felicitarte, Charlie, por ese abordaje, la verdad que sí. La verdad que nos satisface mucho ver que nuestros políticos tienen ese pensamiento sobre qué hacer con el futuro de este país. Finalmente, antes de irnos, ¿qué mensaje le dejaría a tu ex compañero Magín Díaz por la reforma fiscal que se está hablando? Magín nunca fue PLDista. ¿No estuvo en el gobierno? Magín es amigo mío, pero no es un ex compañero. Pero y es una persona que admiro mucho y respeto mucho. De gobierno, compañero de gobierno. Claro. No.
compañeros en el Estado. Compañero en el Estado. Charles Mariotti en el Congreso Okay. y Magín en el ala ejecutiva, en el poder ejecutivo. Pero Muy de la bien. reforma, ¿qué piensa? Porque ¿De la piensan qué? que es inevitable una reforma fiscal. Que la presenten. Yo creo que el punto de partida y mi recomendación respetuosa a ustedes es que esperen el presupuesto que va a someter el PRM. Ese es el punto de partida. Yo voy a esperar el presupuesto. Cuando ellos sometan el presupuesto, que creo que el plazo es 1 de octubre. Ese es el plazo. El 1 de octubre. Entonces vamos a ver partida por partida dónde el gobierno está en disposición de manera sincera, decir yo me voy a apretar el cinturón, el pantalón, y después cuando yo me sacrifique, voy a salir a pedir sacrificios. Ese es el mensaje a Magín. Ese es su mensaje, es el mensaje al país. Al país. Al país. Porque aquí se habla de evasión, aquí se habla de colusión. Perfecto, por aquí no se habla de esas cosas que se dan. De túmbame esa deuda, bájame tanto, etcétera, etcétera, No etcétera. te falta una, por favor, una amnistía fiscal. Bueno, gracias Charlie. Bebe agua. Gracias Charlie y desearte éxito. Eres un gran trabajador, estás recorriendo el país y el mensaje a los PLDistas sobre tu candidatura. Que el futuro empieza hoy. El futuro empieza hoy. Gracias Charlie. A ustedes nos vemos mañana con un gran programa. Tenemos un debate jurídico aquí mañana. Un tema que está gravitando entre el jefe de la Policía Nacional demandando a comunicadores por un tema de supuesta violación de delito electrónico y difamación. Mañana aquí. Nos vemos.